Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Edad y origen de la Tierra. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con tu clase de Ciencias Naturales, tu clase favorita. Pues bien, ahora vamos a estar hablando sobre un tema que es muy relevante para todos. Un tema que estoy seguro ya te has cuestionado en más de alguna ocasión. Vamos a hablar sobre la edad y el origen de la Tierra. Esto, sin duda alguna, con el paso del tiempo, ha sido algo que nos ha ido cuestionando sobre, por ejemplo, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Cómo fue que se originó? ¿Por qué la Tierra tiene la forma que actualmente presenta? Y más aún, podríamos hasta preguntarnos qué va a deparar en la Tierra en un futuro. Pues bien, a todas estas interrogantes, o por lo menos a la mayoría, vamos a buscar darles respuestas a lo largo de esta clase. Para ello, tenemos que abordar muchas palabras claves, muchos conceptos que son necesarios para tener un mejor entendimiento. Las palabras clave van a ser Big Bang, van a ser también sistema solar. También tenemos que aprender un poco sobre la gravedad y por supuesto sobre el tiempo geológico. Una vez que tengamos claridad de todo esto, vamos a tener una comprensión más clara. Pero, ¿qué te parece si antes de iniciar vemos un poquito de historia? Veamos. Al Big Bang se le conoce como un evento cosmológico, el cual, a partir de un punto sumamente denso, se expandió para liberar una enorme cantidad de energía y dar origen al universo. Un evento que ocurrió hace 13.800 millones de años. Esta energía, poco a poco, se fue condensando y fue dando paso a las primeras partículas subatómicas, hasta que poco a poco surgieron los primeros elementos, tales como el hidrógeno. Así fueron surgiendo nubes de gases que dieron origen a las galaxias y a los soles, entre los cuales se formó nuestro Sol, dando nacimiento así a nuestro sistema solar, hace 4.600 millones de años. Ahora que ya tenemos el nacimiento, ya tenemos el origen del sistema solar, vamos entendiendo un poco cómo se formó la Tierra. Para entender cómo se formó la Tierra, aquí tengo dispersas diferentes piezas de plastilina. En este caso, la plastilina que tengo ahorita en las manos me va a simular el Sol. Va a ser un Sol joven, un Sol recién formado. Un Sol de hace 4.600 millones de años. ¿Qué es lo que ocurre? Que por atracción gravitacional, cuando se formó el Sol, muchos escombros o muchas piezas de diferentes rocas quedaron alrededor del Sol. Esta distancia es sumamente grande. Ahora bien, por atracción gravitacional, muchas de ellas se fueron formando o acercando en órbitas y también por la misma velocidad que tenía la formación temprana del sistema solar. A tal punto que estos escombros, todo este material que se encontraba disperso, poco a poco se fue acercando. Poco a poco la gravedad las iba moldeando y las iba acercando entre ellas. Conforme se iban acercando, ya podíamos ir identificando diferentes cúmulos, diferentes regiones donde éstas se iban ordenando. La gravedad fue la encargada de ir acercando cada vez más estos cúmulos a tal punto que eventualmente la presión que iba surgiendo y la misma gravedad iban moldeándolos hasta tal punto en el que se formaban lo que se conocen como protoplaneta. Protoplaneta es una manera de decir algo previo a que se forme el planeta. Entre más se iba compactando, vamos haciendo la compactación, va tomando una forma esférica. Y es que la fuerza gravitacional
va actuando en todas las direcciones. Actúa en esta dirección, actúa en esta dirección, actúa en esta otra dirección, de tal manera que si está actuando en todas las direcciones, es precisamente una esfera lo que se me va a ir formando. Todo este proceso, si estamos hablando del inicio del sistema solar hace 4.600 millones de años, la Tierra se estaría formando aproximadamente hace 4.500 millones de años. Y no solo la Tierra, sino todos los demás planetas siguieron un proceso muy similar. Claro, los primeros 4 planetas quedaron con una estructura rocosa, mientras que los siguientes 4 planetas quedaron con una estructura gaseosa. Por eso es que generalmente nosotros hablamos de los planetas rocosos y planetas gaseosos. En el caso de la Tierra, si ya lo pongo ordenado y tomamos este molde, la Tierra ocupa el tercer espacio. Primero tenemos Mercurio, después tenemos Venus, luego la Tierra y por último tenemos Marte en orden de los planetas rocosos. Ahora que ya tenemos la Tierra formada, ¿qué fue lo que ocurrió una vez que se formó la Tierra? Es decir, de hace 4.500 millones de años en adelante, ¿qué es lo que ocurrió con este planeta recién formado? Veamos. Ahora que ya nació la Tierra, vamos a ir comprendiendo un poco mejor todos los eventos que han ido ocurriendo. Claro, cuando estamos hablando de, por ejemplo, la edad de una persona, es bien fácil ir definiendo los tiempos como 1 año, 2 años, aún 10, 20, 50 años. Mentalmente es bastante fácil para nosotros hacernos una idea. De tal forma que si estamos hablando de una persona de 8 años, automáticamente pensamos, es un niño. Si estamos hablando de una persona de 83 años, también rápidamente nos hacemos la idea de qué tan anciana está la persona. Pero como no estamos hablando de un humano, sino que estamos hablando de la Tierra, el tiempo con el cual vamos midiendo o que vamos marcando los diferentes eventos, sí es un tiempo que muchas veces cuesta dimensionar. Para ello es que se define el tiempo geológico y es la manera en la cual se van marcando todas estas etapas. Para poder tener una comprensión más clara, es que se han definido diferentes escalas o diferentes niveles. El nivel más amplio es al que se le conoce como eones. Eones, tenemos 4 eones a través de la historia. Tenemos el Ádrico, el Arcaico, el Proterozoico y el Fanerozoico. Son nuestros 4 eones. ¿Y cuánto tiempo duran cada uno de ellos? Realmente no hay un tiempo estandarizado. No podemos decir cada tanto tiempo tenemos un eón, pero sí podemos ir describiendo los diferentes momentos en los cuales estos ocurrieron. Por ejemplo, el primero de ellos, el Ádrico, va desde el nacimiento de la Tierra hace 4.500 millones de años hasta 4.000 millones de años. Entre los sucesos o los eventos que ocurrieron ahí, tenemos por ejemplo el impacto de otro objeto bastante grande que colisionó con la Tierra joven y que terminó formando la Luna. También tenemos el Arcaico, que va de los 4.000 millones hacia los 2.500 millones, el Proterozoico, que va de los 2.500 millones hasta los 450 millones de años, y el Fanerozoico, que podríamos decir que es el eón de la actualidad. Muchas veces, para poder hacerlo más sencillo y no tener tanta confusión de tantos eones, se suelen agrupar los primeros 3 eones y a esto se le suele poner un super eón, el cual se le conoce como el Precámbrico. Así que si no te quieres complicar y lo quieres hacer más sencillo,
puedes decir que tenemos el precámbrico y tenemos el fanerozoico. Y con eso tendríamos nuestros 2 eones. En general, es de considerar que en el precámbrico prácticamente nos abarca el 88% de toda la edad de la Tierra. Es decir, este supereón abarca una enorme cantidad de tiempo. Y el fanerozoico, este eón, solo me representa el 12% de la historia de la Tierra. También en el precámbrico ya se estaban formando las primeras formas de vida, muy sencillas, pero de ellas no tenemos mucho registro fósil, sobre todo porque el cuerpo que estos tenían eran demasiado blando, lo cual hacían muy difícil el que pudieran fosilizarse. Generalmente la información que tenemos sobre estos periodos o sobre este eón del precámbrico normalmente lo obtenemos a partir de la información geológica en las rocas. Pero cuando hablamos de los eones tenemos una siguiente estructura. El fanerozoico, que me representa el 12%, lo podemos ver en este segmento. Este segmento me va a representar el eón fanerozoico. Los eones, como ya lo hemos mencionado, se dividen en eras. Tenemos 3 eras: el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. ¿Qué eventos ocurrieron en el paleozoico? El paleozoico fue una era que tenía mucho movimiento. En esta era había demasiada actividad de todo tipo, a tal punto que inclusive en esta hubieron 3 extinciones masivas, es decir, 3 momentos en los cuales muchas de las especies que existían en ese momento estuvieron al borde de desaparecer toda la vida como tal. Como estamos partiendo de 4.500 millones de años, aquí ya empezábamos a tener diferentes formas de vida ya un poquito más complejas, entre las cuales aparecieron unas conocidas como trilobites, de las cuales aquí está parte de la evidencia fósil de cuando ellas habitaron en la Tierra. También tuvimos mucha actividad de meteoritos, de muchos impactos, a tal punto que existieron muchos cambios climáticos también en esta era del Paleozoico, y fue la que se conoce como la Gran Mortandad, esa extinción masiva, la que me marcó el límite entre el Paleozoico y la siguiente era, la era Mesozoica. Y es precisamente la era Mesozoica una de las eras más conocidas o de las eras más populares, ya que fue en esta era donde hubo mucha dominancia de los reptiles, pero también de los dinosaurios. En la era Mesozoica es que tenemos una subdivisión donde se encuentra, por ejemplo, el Jurásico. Aquí tenemos todo ese momento en el cual ellos predominaban, eran la especie dominante. También en el Mesozoico ya empezaban a surgir diferentes grupos de mamíferos, aunque en ese momento no eran dominantes ni tenían las características que las conocemos en la actualidad. Una vez terminada la era Mesozoica, da inicio con el Cenozoico. El Cenozoico como era, podemos dividirlo en períodos. Todas las eras pueden dividirse en períodos. Entonces, para el caso de la era Cenozoica, tenemos el Paleógeno, el Neógeno y esta pequeña porción que se encuentra acá es el Cuaternario. Como algunos de los eventos más destacados, tenemos que en el Paleógeno es donde surgen muchos de los mamíferos. Es prácticamente el momento en el que se convierte en el periodo de los mamíferos, de la dominancia de los mamíferos. En el Neógeno, uno de los eventos principales es que se forma el Istmo de Panamá y permite unir los continentes de lo que conocemos como América del Norte y América del Sur, y eso dio paso a un intercambio de muchas especies. Y por último, en el Cuaternario
ya tenemos la presencia o la aparición de las especies homínidas. Entonces, con toda esta información podemos tener una idea bastante general de cómo es que se describen los diferentes tiempos geológicos. Hablamos tanto de tiempo geológico y de millones de años que no nos dimos cuenta y se ha acabado el tiempo para seguir hablando de esta temática. Nos vemos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima. Gobierno de El Salvador.